¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Hoy nos vamos a entretener esta media hora hablando de política, del cuadro político que está hoy día dándose en este Chile a la espera de la elección en 6 meses más, con alguien que está hace muchos años en la política chilena, es secretario general de su partido, el Partido Comunista, es diputado, por ahora voy a decir, de su partido por la región de Atacama. Lautaro Carmona, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias y buenas noches. Yo decía que usted, diputado, es diputado y agregaba por ahora por Atacama. ¿Está decidido, Lautaro, y la pregunta es directa, dejar la Cámara y una postulación suya al Senado? Si esa es la posibilidad cierta de que el Partido Comunista llegue al Senado, sin ninguna duda. El PC va a ir a romper esta suerte de bloqueo histórico que ha tenido hace décadas en el Senado. Son casi 50 años sin que el Partido Comunista esté en el Senado. Y quiero recordar solamente nombres como Julieta Campuzano, Bolodia Teite, pues, Luis Corbalán, Pablo Neruda, por decir algunos que siempre fueron un aporte en el Senado. Y la historia legislativa de ahora y el papel nuestro dice que hace falta que el Partido Comunista también esté en el Senado. Y todos sabemos que la mejor posibilidad del punto de vista electoral por ahora se puede dar en Atacama. Nosotros no desalojamos que se creen condiciones con otros grandes nombres como Eduardo Contreras, Carmen Hertz, el mismo Hugo Gutiérrez, Manuel Riesco. Y eso cree una condición mejor. Soria del Norte. Soria, pero Soria no es, no sería un candidato nuestro. No, pero es una... yo creo, por ahora, él tiene definido ser candidato a senador. Sí, claro. Tiene su propio partido regionalista. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es una posibilidad? Total, el trabajo hay que hacerlo igual, la circunscripción igual al distrito. Si esto es una contribución que permita que los comunistas le aporten al Senado y por tanto al proceso democrático, yo no puedo tener ninguna duda si esa conclusión la toma mi partido, vinculado a un vínculo directo con la gente, sí, claro, y no sea... El PC entonces ha tomado la decisión, Lautaro, de ir por el Senado en esta elección parlamentaria del 19 de noviembre. Pero dejémoslo personal, en su caso, esta postulación eventual por Atacama, para ir al cuadro político más general, si le parece, porque sería interesante conocer por dentro, diría yo, Lautaro, cómo se está viviendo la situación que está atravesando hoy día la nueva mayoría. Porque esto, visto desde afuera y por ponerlo muy coloquialmente, da la sensación que está un poco la escoba ahí. Se lo digo por lo siguiente, estamos a ¿cuántos? 6 meses y algunos días de la elección parlamentaria y presidencial. No hay acuerdo parlamentario en lista, no hay acuerdo programático, no va a haber primarias en la nueva mayoría. La ADC, que toma este camino propio, derecho a primera vuelta, probablemente con lista parlamentaria propia y con candidata presidencial propia. Cada vez son más los que dicen que la nueva mayoría está derechamente muerta, que ya pasó a la historia, que tenía fecha de vencimiento y esa fecha llega cuando termina el gobierno de Michelle Bachelet en marzo del próximo año. Va a tener apoyo de los 4 partidos, diría yo, incluyendo el PPD seguramente, porque ustedes ya se lo han dado a Alejandro Guillé, pero que no termina por alcanzar a Sebastián Piñera y se está metiendo por el lado Beatriz Sánchez con alta adhesión. ¿Cómo ve usted el panorama, Lautaro? Porque da la sensación que está bastante malo. A ver, la decisión del Partido Comunista Cristiano, sin ninguna duda, que tiene efecto directo y real en la nueva mayoría. Porque, entre otras cosas, porque uno de los partidos, el partido quizás más grande desde el punto de vista electoral, porque tenía la cualidad, la coalición nueva mayoría, de ir desde la ADC en el centro hasta el PC, y era entonces un arco de amplitud muy grande, histórico, no se había habido nunca. Y esta decisión afecta, ¿qué duda cabe? Afecta, primero, nos deja fuera de una primaria que tiene una legalidad y por tanto tiene, por ejemplo, foros televisivos de 15 minutos por cada sector. Entonces, ¿cómo explicamos que teniendo 2 candidatos y existiendo una ley, que nosotros mismos la creamos, que hayan primaria para que sea la ciudadanía la que contribuya a resolver la candidatura única, no la hayamos usado? O sea, ¿para qué, le pregunto, a su juicio, quién es el responsable de esta situación? Para usted, claramente, la democracia cristiana. Es que yo creo que no lo tengo que decir yo, digamos, es cosa de que se vea quién tomó la decisión. Y una vez tomada, es una soberanía que yo respeto,
pero no puedo decir que no tiene efecto. Ahora Sería usted, disminuir sí, el papel de la ADC. Pero hay una omisión ahí, tengo la impresión yo, Lautaro, que tiene que ver con la razón en virtud de la cual la democracia cristiana toma esta decisión. Y entre otras razones o fundamentos tiene que ver con una tensión con ustedes, con el Partido Comunista, que se agudizó en los últimos meses o años. No es porque sí nomás. Según mi mirada, Ajá, y lo he dicho siempre, la tensión, cualquiera sea, no explica no poner de relieve la cualidad que significa unirse en la diversidad. Por tanto, no quisiera imaginar, porque no ha sido explícito ese planteamiento, que ese sea el factor. Eso es como primera cosa. Lo segundo, tendría que haberse hecho este debate en todos los espacios que tenía y tiene la nueva mayoría, previo a tomar la decisión para decir, se agotó, de verdad hicimos el esfuerzo. Desconozco, porque en mi juicio no he participado nunca en un debate donde este punto, que ponía en cuestión la nueva mayoría, más allá de las vocerías que algunos militantes o dirigentes o dirigentes hicieron. Entonces, a mi juicio, esta es una decisión que nos afecta. Es de ellos tendrán que explicarla. ¿No hay media culpa de ustedes por haber, de alguna forma, a juicio de la ADC, exacerbado las diferencias? Recordamos los episodios respecto de Cuba, Mariana Ewing, por ejemplo, que fue uno que también las aguas venían mal y esas terminaron peor después de eso. No, el Partido Comunista, cero responsabilidad en la decisión que ha tomado la ADC. O sea, primero, yo asumo que hay que respetar su decisión y, por tanto, quiero darle rigor y seriedad. Eso es lo primero. Segundo, la posición respecto de Cuba la teníamos antes de incorporarnos y construir nueva mayoría, durante y también hoy día. Y eso, a mi juicio, no amerita que no se explique una articulación nueva mayoría, porque nosotros también tenemos diferencias respecto de posiciones de ellos en otros planos, y hicimos el punto en que en un programa, y ese es el eje que habría que evaluar, el programa de la presidenta Bachelet, que nos articuló a todos y que nuestras conductas, ese era el mínimo común. Trabajado eso, también ha habido muchos momentos... Esas palabras esconden otro fundamento político, creo yo, no sé si leo bien, Lautaro, ustedes han sido particularmente leales con ese programa y usted lee que la ADC no lo ha sido del todo. No, yo no estoy, no tengo ninguna intención en ese plano, ni quiero reivindicarme con lealtad exclusiva. Que conocimos, ni quiero reivindicarme de ley emblemático. Con lealtad exclusiva, porque primero no es mi propósito, ni creo que así va a medirse el aporte que el Partido Comunista le hace a la política, sino estoy diciendo, nacimos con diferencia. Y sin embargo nos fuimos capaces de explicar que esto bien valía la pena, porque era un proyecto país en que sí había un hilo, un tronco de coincidencias que le ayudaban al desarrollo de la democracia en todas sus manifestaciones de democratización, etcétera. Y entonces son muchos los elementos de unidad. ¿Qué ve usted, Lautaro, en esta decisión de la democracia cristiana? ¿Usted ve algo antojadizo, ansias de poder eventualmente, o de figuración, o de carrera política de la presidenta del partido, la senadora y candidata Goich? ¿Cuál puede ser porque si no es un problema con ustedes de convivencia imposible, ¿cuál es el fundamento de la decisión? A ver, quiero agregar un elemento... usted, políticamente. Sí, quiero agregar un elemento además. No es respecto del partido, sino respecto de todos los otros partidos de la nueva mayoría, no solo del Partido Comunista. Yo relevo lo que políticamente se lee, que es una convivencia PC-DC imposible. Yo tengo una experiencia distinta de muchos aspectos de la política en la relación DC-PC a partir de una identidad distinta. De eso no es ninguna cosa extraña ni oscura, tenemos raigambres distintas, nacimos a la política con propósito de mirada de sociedad distinta. Sin embargo, en este trance histórico tuvimos una mirada coincidente en esa perspectiva. ¿Cuál es? Ahí hubo un debate que generó, digamos, votaciones incluso, y por tanto está todavía por cursar, leer exactamente la razón de la conclusión a la cual no le resto soberanía propia. Ahora, usted, ¿cómo lee este quiebre con la ADC? ¿Cómo lo ven? ¿Es definitivo o está por verse, como ha dicho el presidente de su partido, el diputado Tellier, está por verse el alcance que tiene realmente esto? Yo creo que está recién cursando en ellos mismos, está cursando en todos los demás, no solo en el PC, y pienso que lo habiloso será sentarse a conversar los alcances, dicho no por otro, ni por el otro, sino por ellos mismos y por nosotros mismos.
Y sobre esa base quiero tomar cuestiones para mirar con cierto optimismo el futuro, ¿no? Reconocemos domicilio en la centroizquierda. Bueno, si ese es el reconocimiento común que todos hacemos, entonces está desafiado, digamos, a cómo en esta situación que ya existe hoy día, de ir a una primera vuelta, cómo tendremos una mirada común y coincidente con sentido de domicilio común, centroizquierda, en la segunda Ahora, vuelta. se gobierna con presidente, pero también con parlamento con mayoría de votos, Lautaro. ¿Ustedes ven inviable, como ha pedido la ADC, que dice que le dieron un portazo, dos candidatos a primera vuelta, Goich y Guillé, con una lista parlamentaria común? A ver, yo primero no comparto la idea del portazo. No veo, no siento, no he estado... Es que no ha habido ninguna reunión, o sea, si quien toma la decisión es una junta de un partido que tú tienes que respetar, y entonces si ellos tienen una lectura que no es completa, porque no se trata solo o se trata solo de la candidatura presidencial, y sin embargo tenemos una coincidencia programática o tenemos una... Bueno, tienen que explicitarla, y están todos los espacios para eso, entonces yo no podría entrar, digamos, a adelantarme en frases que asumo cada uno tiene derecho a decirle, pero el rigor es el que en esto sirve en un momento como este. ¿Y usted es de los que cree, Lautaro, porque hay muchos que lo dicen, pero no públicamente, que lo que está haciendo la democracia cristiana a través de este mecanismo de irse a primera vuelta con candidata presidencial es, o no es más que subirle el precio a la negociación parlamentaria, tener una mejor capacidad negociadora de cara a, eventualmente, Carolina Goich, en razón de tener éxito en una negociación parlamentaria con la nueva mayoría, se baje eventualmente antes de agosto, que es cuando se inscriben definitivamente las candidaturas presidenciales. ¿Usted lee que eso puede ser así o no? No, yo creo que se disminuiría un debate, es un partido completo, si lo asociara a una cierta maniobra, a una operación que tiene un segundo fin. O sea, estaría leyendo muy mal, digamos, de lo que es esa decisión. Yo creo que ellos tienen razones, incluso algunos dirigentes de ellos lo han explicado, cómo van a atraer, han llegado a decir, esto le hace bien a la nueva mayoría porque la enancha sobre la base de influencia electoral, porque nos permite, recabar influencia en un sector que se había corrido desde el centro hacia el otro sector. Yo quiero leer eso es lo que se explica, quiero saberlo más en detalle, dicho por ellos mismos, pero que yo imagine que detrás de esto hay una segunda variante, sería disminuir, descalificar un debate que asumo que es con plena conciencia de lo que son las consecuencias de las decisiones. Hace 2 semanas el presidente de su partido, el diputado Tellier, decía que iban a apoyar al candidato presidencial que les entregue la victoria por sobre la derecha. Poquitos días después ustedes decidieron nominar o apoyar o respaldar a Alejandro Guillé. Y entiendo que este fin de semana ya lo proclaman formalmente. Domingo 7, sí. El domingo 7. Domingo 7, fíjese. Va a ser un domingo 7. Sin embargo, el senador Guillé en la encuesta no le gana a la derecha, diputado. Esa es una lectura, y es tal cual tú la dices. Pero la otra lectura es que Piñera no le gana a las otras fuerzas que constituyen la no derecha. Y entonces, ¿qué es lo que es el desafío? Más a la centroizquierda más que Piñera, dice usted. El desafío que hay aquí es tener un sentido de realidad, de que hay tendencias que hay que respetar, y poner en el centro qué significaría un triunfo de Piñera para Chile. Y lo digo desde la mirada y la posición que tengo. ¿Qué significa desde el punto de vista de los avances, a mi juicio, que se han logrado con este gobierno de la presidenta Bachelet en reforma de la educación y, por tanto, reforma tributaria que la financie, en los pocos avances que hemos tenido en reforma laboral, porque ahí, digamos, terció el Tribunal Constitucional? Es decir, hay muchas cosas que no son un mero retroceso a 4 años atrás. Volver al concepto de que la educación es mercancía y, por tanto, la formación superior o intermedia es una empresa, un negocio con el cual se tiene que tener utilidades, sería, digamos, un retroceso que supera 4 años atrás, toda vez que este es un juicio de un acumulado histórico que ha venido construyéndose en la conciencia popular. Lo mismo, por ejemplo, respecto al tema del sistema previsional. ¿Cómo va a avanzar un sistema que democratice y ponga en el centro el derecho a la pensión y no que sea una transacción individual dependiendo de cuáles son los réditos que tiene la bolsa de Nueva York u otro espacio Todos estos temas mundial? que usted plantea los he escuchado en boca de gente del Frente Amplio, de Beatriz Sánchez.
La democracia cristiana tuvo una crisis de identidad, diría yo, estos 4 años. ¿No la tienen también el Partido Comunista cuando ve lo que está pasando con el Frente Amplio? ¿No es políticamente ahí donde deberán estar ustedes? Nosotros estamos conscientemente donde estamos. Y lo estamos toda vez que asumimos que las transformaciones que hacen falta en Chile requieren una amplia mayoría. Y eso va desde el centro a la izquierda. Y esa fue la condición, incluso esa convicción y esa situación que se dio, la que hizo que nos incorporáramos a una coalición, pues no olvides que nosotros no éramos de las coaliciones gobernantes anteriores. Concertación. Que se llamaba Concertación. Por tanto, nos encantaría, digamos, que de parte de todos los sectores buscáramos esta construcción que reconozca... Sí, descarta de plano salirse eventualmente de la nueva mayoría que ha sido dada por muerta por casi todos los voceros que he escuchado en estos días e integrarse como partido tal vez articulador del Frente Amplio. No. Eso ha pasado por la mente del Partido Comunista, no sé si de la directiva, pero de militantes yo se los he escuchado. Te digo lo siguiente. Lo primero, no sé cómo nos vamos a llamar, porque obviamente no es lo mismo con la DC incluida sin la DC. Por supuesto. Por tanto, yo coincido que hay un hackeo, a lo menos a la potenciación de la nueva mayoría. Sí, claro. Y eso tiene efectos. Y no reconocerlo es no abordarlo, y no abordarlo es no corregirlo, y no potenciar posibilidades nuevas. Lo segundo, tenemos una mirada con convicción, lo discutimos en un congreso del partido con todos los militantes, de que la articulación con la fuerza que estamos construyendo, sobre la base de una idea programática, que es la que hoy día va a sistematizar y a sintetizar Alejandro Guille. ¿Y en qué difieren programáticamente, Lautaro, con la nueva mayoría, con el Frente Amplio y con Beatriz Sánchez? Yo creo que tenemos grandes coincidencias y la diferencia no la hemos puesto nosotros. O sea, nosotros no hemos hecho ninguna cosa que yo no quiero cuestionar el legítimo derecho que otras fuerzas, con muchas de ellas, nosotros construimos el Juntos Podemos. Así es. No quiero cuestionar ni porque sea muy nuevo, porque no, el derecho a la política tiene que ver con pararse frente al país, proponer seriamente un proyecto. Sin embargo, ellos dicen, nuestra raya está aquí. Nosotros creemos que la correlación que hace falta, sobre todo cuando es electoral, para alcanzar, pues todas estas ideas son muy buenas, en tanto tú conquistas un gobierno para poder implementarla. Y lo mismo conquista una mayoría parlamentaria. ¿Y cómo se explican ustedes la adhesión que está obteniendo Beatriz Sánchez en las encuestas, Lautaro? Porque eso no puede ser casual. Hay en el mundo una suerte de fenómeno, diría yo, que afecta negativamente a los partidos tradicionales de la izquierda. Esto le ha pasado al PSOE en España, le ha pasado a, no sé, al Partido Socialista en Francia, cuyo candidato presidencial sale quinto en la primera vuelta. A los laboristas en Inglaterra también se le están metiendo por el lado. Acá se está metiendo por el lado Beatriz Sánchez de un Frente Amplio que es por la izquierda de la izquierda. Es un fenómeno más mundial. ¿Ustedes hacen ahí una reflexión? A ver, yo no quiero hacer de un hecho el todo. Pero en este mismo tiempo del que estamos hablando, de la política a nivel internacional, de los cuestionamientos, entre comillas, los partidos tradicionales, ¿cómo tú te explicas que el Partido Comunista haya reunido 67.000 firmas, 52.000 y tantas hasta la fecha validada? Y digo hasta la fecha porque la inmensa mayoría de las otras son que en vez de ficharse se reficharon o a la inversa. Y eso lo vamos a precisar, no dejar a nadie votado, de los que adhirieron conscientemente. Y nos hemos transformado en la fuerza política más grande y a su vez la que no tuvo una baja respecto a su activo anterior, porque habían algunos que figuraban con sobre 100.000 y han llegado... Pero eso es refichaje, no es tamaño político realmente, Lautaro, porque las elecciones ustedes tienen un porcentaje bastante menor que el resto de los partidos. Evidente, pero es en un tiempo donde la dificultad para un cuestionamiento, una fuerza que se supone, hay otra fuerza que surge y que podría oscurecer la identidad del Partido Comunista, tendría que haber hecho esto una cuestión mucho más complicada como se la hizo a otros partidos. Entonces, ya dije, no quiero con eso hacer el todo. Sin embargo, creo que la vigencia del Partido Comunista está en su permanente permanencia y raigambre en los trabajadores. Eso no significa que tengamos el dominio absoluto de los trabajadores ni nada parecido, pero siempre hemos estado más allá de si ganamos un presidente o no lo ganamos en un gremio. Lo mismo entre la juventud estudiantil. Hemos recuperado una influencia muy importante que nos llena de responsabilidad, también de alegría, pero de responsabilidad en el mundo de la cultura, porque tenemos una propuesta de país que es la que, a nuestro juicio,
empata con el sentimiento de mayoría, más allá que esa mayoría vote o no por el Partido Comunista. No, el Partido Comunista en su momento más alto sacó 16,6%. Antes del, claro. Y eso no es 50+1, y yo estoy consciente de eso. Y por eso creemos en las políticas de alianza. Creemos que nadie puede hacer camino propio imaginando que solo cambia el mundo. Entonces, yo tengo una sana satisfacción haciendo un balance del aporte que el Partido Comunista le hace al debate democrático, pero también de la validación que la ciudadanía nos hace a nosotros. ¿Cómo ve al rival de coyuntura, que es el rival histórico, Lautaro, de ustedes, por lo menos, que es la derecha, en este caso Chile Vamos, que parece estar bastante bien alineada detrás de Sebastián Piñera, que va a ser primaria, que probablemente en esa primaria Sebastián Piñera las gane con cierta holgura? ¿Está, de alguna forma, dicen algunos, servida la mesa para que Piñera vuelva a la moneda? A ver, yo creo que más que méritos del goleador que ellos tengan, son los autogoles que nosotros hemos hecho. ¿Cuáles son esos autogoles, Lautaro? Por ejemplo, no enfrentar en forma conjunta la candidatura presidencial por la vía de una primaria. Por ejemplo, no asociar, que eso nos deja fuera, digamos, de todo el espacio legal que tienen las campañas cuando hay primarias mediantes. Pero los autogoles no vienen de antes, Lautaro, de una presidenta Bachelet que se elegía con un 62% de los votos, con mucho respaldo a las reformas estructurales que ella planteaba hacer, y resulta que hoy día han pasado 3 años de infracción y ese respaldo se ha medio esfumado. ¿Hay un mea culpa ahí también que hacer en gestión? Yo creo que sí, y hay quizá el factor donde no sé si vamos a tener posibilidad de alterar aquello, es el impacto y la política mediática de unos y de otros. Yo creo que el gobierno no ha tenido, y me siento parte del gobierno, y me parece más completo, es decir, el gobierno, los partidos, los parlamentarios de la nueva mayoría, toda la convicción de que las cosas que se hacen no solo basta hacerlas, sino que hay que comunicarlas, y comunicarlas en todos los espacios, incluyendo el espacio bilateral de la conversación personal. Vamos a corte, Lautaro, diputado. Regresamos al tiro con más. No se va. Estamos de vuelta con el diputado Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Yo decía, diputado, que han habido autogoles que tienen que ver con el problema de implementación, de cómo se han ido gestando las reformas que en un inicio tuvieron amplio apoyo de la ciudadanía y que hoy no lo tienen, y que le abren la puerta a la candidatura de la derecha, que está primera en las encuestas, Lautaro, a que plantea una suerte de contra-retroexcavadora. Sebastián Piñera ha anunciado la revisión de casi todas las reformas que se han ido aprobando en estos años. Como se ha dicho, también una suerte de empresa de demolición, que quiere terminar con todo lo que se movió y se avanzó en estos 4 años. Que seguro se hizo mal. Y yo creo que eso, más allá que se hizo mal, él tiene una mirada absolutamente distinta, y eso ayuda mucho que lo haya dicho. Y nos ayuda a nosotros. Él no lo quiere, pero nos ayuda. Perdón. Primero, cuando él habla de que hay que bajar impuestos y por consiguiente uno lee, hay que quitarle financiamiento a la educación gratuita y de calidad a todo nivel. Y si uno le agrega, digamos, la beca, es decir, el dinero para el estudiante y no para el centro de formativo, termina de completar que volveremos a la educación como mercancía. Lo que pasa es que bajar impuestos para Sebastián Piñera y la gente en general de la derecha implica que se traspasan recursos del Estado a los privados, y eso implica más crecimiento económico. Es que ahí hay una mirada, digamos, que tiene una filosofía detrás. Y voy a decir que una filosofía para ser generoso, digamos. Y ese crecimiento económico implica más recaudación también, a eso voy. Eso significa, además de todo eso que tú dices, concentración de la riqueza. Aumentar la brecha de la desigualdad. Y ese es el problema de la sociedad chilena. Tiene un modelo de desarrollo que a mi juicio colapsó, que se sostiene sobre la base de un Estado subsidiario, se sostiene sobre la base del endiosamiento del capital a niveles que sin límite, y contra una pauperización de las condiciones del factor trabajo. Entonces, lo que nos están anunciando es que vuelve la flexibilidad laboral, por tanto posibilidades como un piso para negociar una vez, que es el anterior logro, una vez en negociación colectiva, el tema de la educación superior como un derecho que lo están gozando hijos de trabajadores, porque también una redistribución de la riqueza. Todo eso tiene otra mirada, la mirada que es el modelo que tiene que imperar, es el modelo de dominio del capital por sobre el trabajo, a como dé lugar, con todos los beneficios del caso, y volvemos a la misma concentración de la riqueza y quizás profundizándola. Entonces, creo que ayuda saber que hay casi, la vida no es así,
pero hay casi un blanco y un negro respecto... Esa polarización lleva a gente a votar, dice usted. Esa polarización ordena qué está en juego. Porque yo diría que en segunda vuelta, que pocas veces en una elección, pero las elecciones no tienen por qué no tener derecho a ganar a la derecha. Para mí ese no es el punto. Obviamente que no quiero que gane mi candidato, pero en este caso no es una mera alternancia. Aquí está en juego alternativas, y no alternancia. Alternativas de proyecto de sociedad, que es volver a la esencia... Nos queda poquito, Lautaro, perdón, sí, es que quiero llevarlo justamente a eso porque hoy día se reunieron ustedes con Alejandro Guillé. A la salida de esa reunión, Guillermo Tellier, el presidente del PC, dice que hubo grandes coincidencias y Guillé dice que están entre las coincidencias que Chile está en condiciones de dar un gran salto. ¿Cuál es ese gran salto que tiene que dar Chile según ustedes y Alejandro Guillé? Justamente programático, Lautaro. Yo diría que el gran salto, hay varios planos desde el punto de vista político, por ejemplo, concluir una justa y correcta descentralización. Un tema que va a quedar, digamos, pendiente para concluirlo finalmente. Se van a hacer avances, yo espero todavía no está despejado si hacemos elección o no de gobernadores, pero ahí hay un tema... Descentralización. Pero eso lo puede hacer Piñera también sin ningún sesgo ideológico, Lautaro. ¿Cómo se...? No lo puede hacer, ¿sabes por qué? Por un tema también ideológico de parte de ellos, que es cuando tú acercas el poder, porque lo descentraliza, lo pierdes. Lo tienes más cerca de la base. Mientras más cerca está la base, más te determina la base cuáles son las políticas del Estado chileno. Entiendo. Pero aquí hay que trabajar por un factor de un nuevo modelo de desarrollo país. Y eso significa terminar, digamos, con la exclusividad de la monoproducción de materia prima, que es la que se exporta sin valor agregado, sin diversificar en otras áreas, sin pronunciarse, por ejemplo, sobre factores que son tan clave, y lo ha mostrado incluso, desgraciadamente, para la población de la región metropolitana y otras, el control del agua. Es decir, no puede haber un país que se plantee el desarrollo en estos tiempos, siglo XXI, con crisis ambiental mediante a nivel mundial, sin que haya una política de Estado respecto a los recursos hídricos, respecto a la energía. En este caso, hay una doble condición la que tiene el litio, es tanto factor energético como factor de un recurso privilegiado en nuestro país, y eso no significa estatizar hasta el que controla el reloj, no significa un rol regulador del Estado que sea clave. Menos de un minuto, Lautaro, un tema que no quiero dejar escapar. Venezuela, para ustedes, con todo lo que ha pasado, visto lo visto, ¿siguen con el respaldo sin matices respecto de la acción del presidente Maduro y su gobierno o tienen, en razón de lo que se ha visto en estas semanas, algún reparo? A ver, Venezuela vive una crisis política que lamentamos. En la crisis están las dos partes, pero yo tengo un libreto de la forma en que se expresa la oposición a Maduro, que es muy parecido al mecanismo de desestabilización que hubo en Chile el año 70. Eso es un dato realidad. O sea, desentenderse que la política de nuestros países no está vinculado a intereses del imperio norteamericano es ser un ingenuo. Y eso no tiene, en fin, disminuir un sentido crítico, cómo deben ser las cosas, y que espero resuelvan con mecanismos políticos, con mecanismos se nos fue el tiempo, democráticos en beneficio del pueblo venezolano. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.